el presidente de la República y probablemente hay algunas consideraciones que también la vamos a topar hoy, van a ser consideradas dentro de estos cambios tributarios que van a hacer. Bueno, como antecedente, nosotros con Miguel Ángel, doctor Miguel Ángel Puente, de Puente y Asociados, hace unas semanas atrás, a raíz del inicio de esta crisis sanitaria, y tomando en cuenta la cantidad de información que estaba rondando y sigue rondando por la sociedad respecto a temas que nos competen, que es la parte laboral, fiscal y comercial, tributaria. Nosotros básicamente lo que hemos hecho o lo que hicimos fue tomar cuáles son todos los decretos ejecutivos, qué es lo que propiamente ha manifestado la ley en relación a estos temas, para poder plasmarlos en la presentación que ustedes van a poder ver a continuación. Para iniciar, nosotros como UHY vamos a hablar sobre las consideraciones propiamente tributarias y societarias. Insistimos nuevamente, hasta hace la cadena nacional, comenzó hace no mucho, hasta las medidas que estaban manifestadas hace minutos atrás. Van a estar consideradas algunos de los cambios dentro de las proposiciones que nosotros habíamos considerado originalmente. Antes de comenzar con esta charla la hemos dividido en dos conceptos. El concepto primero de diferimiento hace referencia a los diferimientos de pago y también hace referencia a los diferimientos de presentación. Quisiera comenzar poniendo sobre la mesa algo que lastimosamente, digo lastimosamente porque es algo que nos ha venido a afectar igualmente desde el punto de vista económico a cada una de las compañías y cada uno de los entes que somos parte de esta economía ecuatoriana y hoy por hoy del mundo, no solamente del Ecuador. Pero hablando solamente del Ecuador, quiero comentarles lo siguiente, o poner como antecedente antes de entrar en el tema del pago, dos puntos. Uno, presupuesto del año 2020 y pago de los bonos del 2020. En lo que tiene que ver con el presupuesto, como todos ustedes saben, el presupuesto fue desarrollado bajo un precio de barril de $51.30. En ese tiempo ya con un déficit de 3.500 millones de dólares. A la fecha, y no quiero hablar de perspectivas, pero cuando menos a la fecha, el precio de barril de petróleo está en menos de la mitad. Para el día de ayer estuvo en aproximadamente $21, lo cual, si lo consideramos aritméticamente, genera que este déficit presupuestario igualmente se amplíe de los 3.500 millones que teníamos antes a no podría dar todavía hoy por hoy un valor, y no quiero hacerlo porque ya no ha parado, no hemos reiniciado la actividad. El otro punto hace referencia al pago de bonos del año 2020. En marzo 24 de este mes, hace 2 semanas atrás, el gobierno tomó la decisión de pagar los bonos del año 2015, porque fueron contratados en el año 2015 con vencimiento año 2020. Estos bonos vencían en un valor de 540 millones. El Ecuador tomó la decisión de pagar 342 millones, acogiéndose al acuerdo que lo permitía en eximir o diferir el pago de 200 millones aproximadamente, correspondientes a intereses, a un mes futuro posterior, es decir, hasta el 24 de abril. ¿Cuál fue la reflexión del gobierno, del ministro de Economía en referente a esto? Es que pagamos para que nos paguen o pagamos para que nos presten. Y como el gobierno lo manifestó en una rueda de prensa recogida por Diario Comercio esta semana, el gobierno manifiesta que el haber realizado este pago nos deja con buenas cartas credenciales ante los organismos internacionales y que vamos a recibir de 2.000 a 2.500 millones de dólares. Quiero comentarles esto y ratificar que nuestra charla no tiene ningún tinte político ni de ningún tipo de que no sea relacionado a poder informarles a todos ustedes cuál es el comportamiento. Más allá que han hecho bien o han hecho mal, el gobierno insiste en que vamos a recibir hasta la tercera semana de abril, o sea, ya mismo, insistía aproximadamente 2.000 millones de dólares. De 500 millones del Fondo Monetario, 500 del Banco Mundial y 1.000 millones de organismos adicionales y bilaterales que entendemos que son organismos chinos. Dentro de este concepto y entrando nuevamente al tratar el tema del diferimiento de pago, todos ustedes pueden ver y darse cuenta que la capacidad del gobierno, la capacidad de caja, a medida que va pasando el tiempo y sin haber considerado inclusive antes de la crisis, ya venía relegada, mucho más ahora con esta crisis sanitaria, de acuerdo a un análisis escueto, y digo escueto, no mal hecho, sino que con falta de datos, de un grupo de economistas, entre los cuales inclusive manifestó públicamente Mauricio Pozo,
probablemente el hueco sea de 5.000 millones, para lo cual el gobierno debería formar un fondo. Pues quiero decirles, anticipándome esto, que mucho diferimiento de pago hasta la fecha no hay. Vamos a hacer este análisis de diferimiento de pago. Este diferimiento de pago lo hemos clasificado en mensual y diferimiento de pago anual, de impuestos mensuales y de impuestos anuales. También existe otro diferimiento, que es el diferimiento de presentación, que hace referencia a suspensión de plazos y términos, y diferimiento de presentación, ampliación y prórroga. Diferimiento de pagos mensuales y anuales. Mensuales, ¿cuáles son los impuestos mensuales que normalmente los contribuyentes estamos sujetos? Estamos sujetos al impuesto al valor agregado, a la declaración y pago de las retenciones de la fuente realizadas que hemos realizado al sujeto pasivo, y declaraciones de formularios del impuesto de salida de divisas. Hay otros impuestos adicionales, como el impuesto al consumo especial, no está detallado aquí, pero también lo vamos a tratar. En relación a estos impuestos, el impuesto al valor agregado, entiéndase, el impuesto al valor agregado generado en febrero y que ya fue pagado en marzo, y el impuesto al valor agregado que se generará en junio y será pagado en julio, se mantienen por lo menos hasta la fecha, especialmente a partir de junio, deberán ser pagados de acuerdo al noveno dígito del RUC en las fechas originalmente establecidas por la ley. Ya vamos a ver más adelante, el decreto ejecutivo 1021 del 27 de marzo del año 2020 difirió el pago del impuesto al valor agregado generado en marzo, abril y mayo. Marzo que se paga en abril, abril en mayo y mayo en junio. Lo vamos a ver más adelante, insisto. En lo que tiene que ver con las retenciones de impuesto a la renta, se mantienen en las fechas originales de acuerdo al noveno dígito del RUC, con una consideración. Las retenciones en la fuente que antes se aplicaban en el 1 y en el 2%, a partir del 1 de abril, es decir, aproximadamente una semana atrás, el gravamen se incrementó en 0.75%. ¿Qué significa esto? Que del 1 se fue al 1.75 y del 2 al 2.75. Esta retención en la fuente, como todos sabemos, corresponden a anticipos que se hacen, que serán liquidados al final del año una vez concluido el ejercicio fiscal. En este caso, una vez concluido antes de pagar el impuesto a la renta por el año que terminará el 31 de diciembre del 2020. En el tema relacionado con la declaración y pago del impuesto a la salida de divisas y el impuesto a los consumos especiales, se mantienen en igual forma de acuerdo al noveno dígito del RUC. Seguimos de la mano del diferimiento de pago de impuestos. Ahora vamos a ver diferimiento de pago de impuestos anuales. El impuesto a la renta de personas naturales también fue y se cumplió, se debió haber cumplido de acuerdo a la tabla emitida por el Servicio de Rentas Internas hasta el último día de marzo. Es decir, todas las personas naturales en no relación de dependencia que debían y cumplían los montos establecidos por la tabla del SRI, debimos o debieron haber realizado el pago de impuestos hasta el 31 de marzo ya pasado, sin ningún tipo de diferimiento. Voy a hablar rápidamente de contribución única de participación trabajadores. La contribución única y temporal, que se los digo anticipadamente y algo escuché de lo que manifestó el presidente, es una contribución única y temporal que yo creo que se reinaugurará nuevamente, es decir, lo de única y temporal para esa fecha fue válida, pero creo que se la va a reinaugurar para la crisis sanitaria que estamos pasando, con diferentes formas de cálculo, por supuesto. En diciembre, en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria de diciembre del año 2019, y luego de varios intentos fallidos de quitar de quitar estos beneficios, estos subsidios, perdón, a los combustibles y algunos temas que ustedes conocen, son temas políticos. El gobierno, dentro de algunos cambios que hizo en esta ley de simplicidad tributaria, incluyó una contribución única y temporal que debió haber sido pagada hasta máximo el último día de marzo del año 2020, es decir, a la misma fecha que el impuesto que hablábamos anteriormente. Esta contribución única y temporal, ¿cómo afectó? Afectó a las compañías que facturaron en el año 2018, que declararon al 31 de 2018 en el formulario 101, desde $1 millón hasta 5 millones para arriba, les afectaron en $1,000 por cada uno de ese millón facturado. Para las compañías que facturaron de 5 a 10 millones, en $1,500 por cada uno de ese millón de dólares. Y $2,000 a las empresas que vendieron y declararon en el año 2018 igualmente más de 10 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que este monto, de acuerdo a la forma
que repasé rápidamente la forma de cálculo, debieron haber realizado este pago como fecha máxima hasta el 31 de marzo del año 2020. ¿Cuáles son una de las consideraciones relacionadas con esto? Es que en la ley original, no por un tema de crisis sanitaria, sino en la ley original de diciembre 31, ya pudo haber existido la forma de diferir este pago. Pero insisto nuevamente, a propósito de la ley de crisis sanitaria, no hubo ningún tipo de deferimiento. Ahora, en lo que tiene que ver con el pago del 15% de participación trabajadores, salió el 24 de marzo por parte del Ministerio Laboral un instructivo en el cual, a más de indicar lo mismo que ya indicó en años anteriores, la forma y pago del 15% de esta participación trabajadores, es decir, 10% para los empleados y 5% para las cargas de estos empleados, combina a que se realice el pago hasta fecha máxima 15 de abril del año 2020. Ya que dentro de este instructivo lo que básicamente indica es que la fecha máxima de liquidación del impuesto de las utilidades de cada una de las compañías fue el último día de marzo. Por ende, lo que pide es que 15 días luego de esta declaración, es decir, el 15 de abril del año 2020, cada uno de los empleadores realicen el pago de este 15% a sus empleados. En una disposición igualmente de este instructivo, en la disposición octava como disposición general, hace referencia a que lo que sí podrá diferir, no el pago, lo que sí podrá diferir hasta en 90 días es la presentación de la declaración del pago, es decir, que ha evidenciado la evidencia de que ha realizado el pago a los empleados hasta el 15 de abril del año 2020. Deberá ingresar este formulario con la firma de los empleados 90 días posterior al 15 de abril, es decir, al sistema del Ministerio Laboral con un concepto de registro de pago más que con un concepto de pago en sí. Finalmente, en el tema de pagos de impuestos anuales, tenemos la declaración de impuesto a las rentas en las sociedades. Esta declaración de impuesto a la renta de las sociedades, igualmente, al igual que el tema del IVA de marzo, abril y mayo, fue normado en el decreto ejecutivo 1021 o diferido en el decreto ejecutivo 1021 de marzo 27 del 2020, que lo vamos a ver a continuación. Nuevamente, en el tema relacionado con el diferimiento, existen dos diferimientos. Un indiferimiento del pago de impuestos mensuales de marzo, abril y mayo, que lo vamos a ver en el decreto ejecutivo 1021, y el impuesto de la renta de sociedades, que igualmente lo vamos a ver ahora, en el decreto 1021. El decreto 1021 tiene dos grandes títulos. Solamente quiero hacer un paréntesis para destacar y en lo que había comentado al inicio. Por favor, durante el transcurso de la charla, incluyan sus inquietudes dentro del chat y con mucho gusto, una vez que concluyamos la ponencia mía y la ponencia del doctor Miguel Ángel Puente, procederemos a contestarlas. Decreto Ejecutivo 1021 tiene dos grandes incisos. El primero hace referencia a reformas tributarias y temporales. Dentro de estas reformas tributarias y temporales incluye a las compañías o a las entidades que se encuentran bajo el control de superintendencia de bancos, a las empresas privadas que presten servicios de telefonía móvil. ¿Y qué indica o qué requiere de estas compañías? Estas compañías deberán efectuar una retención mensual del 1.75% sobre el total de los ingresos grabados obtenidos dentro de cada uno de los meses. Entidades sujetas al control de la superintendencia de bancos y empresas privadas que presten los servicios de telefonía móvil deberían realizarse esta retención mensualmente sobre los ingresos grabados, 1.75 y enviar a pagar al fisco, como ya lo vamos a ver. Otras compañías, aparte de estas, otro tipo de compañías, aparte de estas dos, son las empresas que tengan suscritas con el Estado contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos y también empresas de transporte de petróleo crudo. Estas compañías, al igual que las otras dos catalogadas bajo el control de la super y de telefonía móvil, deberán retener, estas compañías, las otras eran 1.75, estas deberán retenerse y enviar a pagar el 1.50 del total de ingresos generados durante el mes. ¿Cuál es la forma de realizar esta retención? El comprobante de retención será emitido por el mismo agente y sujeto a retención, en este caso, insisto, es el mismo, y este valor se constituirá
como un crédito tributario. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que el gobierno les pide a las compañías es que hagan un anticipo del impuesto a la renta que lo van a generar y a declarar cuando concluya el periodo fiscal del año 2020, que lo hagan en forma mensual. Una vez que pase este tema relacionado con el ejercicio fiscal, tomarán la suma de todas estas retenciones y las liquidarán contra el pago. Es decir, la tomarán o pagarán la diferencia o requerirán al gobierno nacional que realice la devolución de estos valores si es que el resultado del ejercicio no generó los montos ya anticipados por parte de estas compañías. Esta retención debe ser declarada en forma mensual y deberá ser pagada de acuerdo al 9º dígito del RUC en forma mensual. La segunda parte del decreto ejecutivo 1021 hace referencia a regulaciones temporales y especiales para el pago de impuestos nacionales. Entiéndase que dentro, no quiero pasar de esta primera parte de la forma tributaria ni temporales, sin todavía saber a ciencia cierta, sino únicamente con lo que escuché hace un momento, brevemente antes de comenzar la charla. Es que estos conceptos de retenciones mensuales que hasta el decreto 1021 únicamente incluyen a las entidades bajo control de super de bancos, la telefonía móvil y empresas petroleras de servicios petroleros de transporte de petróleo crudo, que ahora, de acuerdo a lo que escuchamos, también se va a considerar a otras compañías que superan la facturación de $1 millón y también a otro tipo de impuestos adicionales relacionados con días de trabajo del sector privado. Las regulaciones temporales y especiales para el pago de los impuestos nacionales del decreto 1021 hace referencia a que, primeramente, cita o define a los sujetos pasivos, que son microempresas, las cuales considérese como microempresa a todas las compañías que tienen ingresos de hasta $300,000. El decreto no considera o no incluye el número de trabajadores. Únicamente serán llamados microempresas compañías que facturen hasta $300,000. También considera o incluye como sujetos pasivos de las compañías domiciliadas tributariamente en Galápagos. También incluye a las líneas aéreas, a las empresas dentro del sector turismo que se dediquen a alojamiento y o comidas, a las compañías del sector agrícola. Antes de pasar a la última, quiero destacar el hecho de que todo este concepto, principalmente el último del sector agrícola, debe estar claramente identificado dentro del registro único de contribuyentes. Algunos clientes nuestros nos decían, oye, pues nosotros somos parte del sector florícola, también es parte del sector agrícola. El sector agrícola no solamente es papas y otro tipo de productos. Sí, pues la respuesta principal en relación a esto es tal como lo dice el decreto ejecutivo. El concepto de agrícola deberá ser claramente identificado dentro del registro único de contribuyentes para que puedan ser considerados sujetos pasivos y puedan realizar este diferimiento. También incluye como sujetos pasivos a los exportadores habituales de bienes o quienes superen el 50% de sus ingresos en esta actividad, es decir, en la exportación. Estos sujetos pasivos, que lo vamos a ver más adelante, tienen un diferimiento en el pago del impuesto de la renta del ejercicio fiscal y del impuesto al valor agregado, como lo veíamos anteriormente, de los meses de abril, mayo y junio. ¿Cuáles son los impuestos que se pueden diferir en forma mensual? Son el impuesto al valor agregado el impuesto al valor agregado a pagar en los meses de abril, mayo y junio. Hemos puesto entre paréntesis que los impuestos a pagar de abril, mayo y junio corresponden a los meses generados un mes anterior, es decir, marzo, abril y mayo, que se pagarán en abril, mayo y junio. Estos impuestos deberán ser pagados de acuerdo al siguiente detalle. En el mes de abril, es decir, el impuesto del valor agregado del mes de marzo, que venció en el mes de abril, se pagará en una cuota original del 10%, en el mes de mayo otro 10%, y hasta completar el 100% en 4 cuotas adicionales equivalentes al 20% en cada uno. El impuesto al valor agregado a pagar en el mes de mayo, es decir, que corresponde al mes anterior, igualmente en la fecha de vencimiento, y en el mes siguiente pagarán una cuota equivalente al 10% y 4 cuotas subsiguientes hasta el mes de octubre, en este caso,
hasta llegar a satisfacer el 100% en cuotas equivalentes al 20%. En esta misma metodología, el impuesto al valor agregado del mes de junio, a pagar en el mes de junio, es decir, del mes de mayo, deberán pagar en la fecha de vencimiento original de este impuesto 10%, en el mes siguiente otro 10% y 4 cuotas iguales hasta completar el 100%. El no pago o mora en el retraso del pago o en el no pago de este impuesto al valor agregado estará sujeto a recargos de intereses de acuerdo a lo que le establece el Servicio de Rentas. ¿Cuál es el diferimiento del impuesto anual? El impuesto anual es el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019. Deberá ser pagado bajo una modalidad similar a lo que hablamos del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta por el año terminado el ejercicio fiscal 31 de diciembre del 2019 vence o debió vencer en un 100% en el mes de abril, de acuerdo al 9º dígito del RUC. ¿Cómo se podrá manejar esto? Igualmente que en lo anterior, deberá el 10% en el mes de abril, el otro 10% en el mes de mayo, y hasta satisfacer el 100% en las 6 cuotas que permite diferir el servicio de rentas internas en 20% hasta el mes de septiembre del año 2020. El no pago o retraso de este impuesto igualmente estará sujeto a recargos. ¿Cuál es la forma de declaración mensual? Las fechas para el pago de este impuesto al valor agregado e impuesto a la renta del año 2019 deberá pagarse de acuerdo al 9º dígito del RUC en el siguiente concepto. Fecha máximo de pago, si es que el 9º dígito del RUC es del 1 hasta el 10 de cada mes, y de esta misma forma hasta llegar al 28 de cada uno de los meses, considerando las 6 cuotas de diferimiento que realizó el Servicio de Rentas. Para los contribuyentes que están domiciliados en Galápagos, de acuerdo a su RUC, el pago se realizará como si cada uno de ellos tuviese el número de RUC en 0, es decir, hasta el 28 de cada mes. Para los sujetos pasivos, excepto instituciones sin fines de lucro y entidades del Estado ecuatoriano, podrán pagar el impuesto a la renta del ejercicio fiscal hasta el 15, iniciando el 15 de abril del año 2020, si su número de RUC es 1 y 2. El resumen de este diferimiento hace referencia a que todos los sujetos pasivos iniciábamos el pago del impuesto a la renta el 10 de abril, 1 y 2. Lo que básicamente hizo el gobierno nacional es diferir o dar 5 días adicionales a la fecha original de pago. Y para los sujetos pasivos, excepto para los sujetos pasivos de instituciones sin fines de lucro y entidades del Estado ecuatoriano, que eran la excepción en el cuadro anterior, podrán pagar el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019 a partir de mayo, igualmente de acuerdo a su número de RUC, iniciando el 4 de mayo con 1 y 2 y concluyendo el 8 de mayo con 9 y 6. Vamos a ir a la segunda parte hablando otra vez del diferimiento. En este caso vamos a hablar de diferimiento de presentación. El diferimiento de presentación sustancialmente hace referencia a 2 conceptos, suspensión de plazos y términos, y el otro concepto es ampliación y prórroga. Suspensión de plazos y términos. En suspensión se ha acogido Servicio de Rentas Internas, Secretaría Nacional, SENAE, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el Consejo Nacional de la Judicatura. Servicio de Rentas Internas, lo acabamos de revisar hace un momento, en un registro oficial igualmente publicado, va desde el 16 de marzo hasta el último día de abril del año 2020. Eso es lo que está corregido. ¿En qué? En procesos administrativos, en procesos administrativos tributarios y plazo de prescripción de acciones de cobro en la fecha de suspensión. En el tema de SENAE, en procesos administrativos tributarios bajo sustanciación y plazos de prescripción de acciones de cobro a partir de marzo 17 hasta abril 17 del 2020. Esperemos que sea así, considerando igualmente cuál sea la fecha final de esta crisis sanitaria. En suspensión para Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, igualmente, en procesos administrativos, coactivas, tributarios y de prescripción de acciones de cobro, desde marzo 16 hasta abril 16 del año 2020. Consejo Nacional de la Judicatura. El Consejo Nacional de la Judicatura se mantiene en suspensión mientras dure la emergencia sanitaria para presentación de demandas contencioso-tributarias y los plazos en los que sustancian los procesos judiciales ya iniciados. Dentro de plazos de suspensión, dentro de plazos de diferimiento de presentación,
El segundo inciso hace referencia a ampliación y prórroga. En ampliación y prórroga, el Servicio de Rentas Internas da una ampliación de plazos para presentación de anexos tributarios que corresponden a presentar en el mes de marzo y abril, a que se los pueda realizar hasta agosto del año 2020, según el noveno dígito del RUC. Para la ampliación y prórroga para la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, hace referencia a una prórroga de 30 días hasta mayo 30 del 2020 para presentación de balances de estados financieros auditados, informes administrativos, informe de gerente general, informe de comisario y nómina de administradores. Incluye esta prórroga o da una prórroga de estos 30 días. ¿Qué no se ha prorrogado? No se ha prorrogado el plazo máximo de celebración de junta de socios y accionistas, el cual venció el 31 de marzo del año 2020. La superintendencia ha emitido cierto tipo de reglamentos, de normativas o instructivos, mejor dicho, en los cuales instruye o puntualiza la forma en la cual podían haberse llevado estas juntas, las cuales en forma telemática y de una forma virtual o no presencial, considerando siempre el domicilio original de donde funciona la operación, pudieran haberse sido realizadas hasta esa fecha, 31 de marzo. También se amplía el plazo para actualizar el manual de prevención de lavado de activos, que es hasta el último día de abril del año 2020. A continuación, adjuntamos también cuáles son las bases legales relacionadas con todos y cada uno de los conceptos que hemos emitido o que hemos revisado en este tiempo en la parte tributaria y societaria, para que ustedes los puedan confrontar y confirmar. Y finalmente, a pesar de que mucho de esto, recordemos que el propósito de este corto tiempo por parte de nosotros fue hablar de cuáles son los impactos que los hemos revisado y cuáles son cierto tipo de consideraciones, dentro de las cuales, insisto, hace un momento el presidente ya se ha dirigido a la nación haciendo referencia seguramente ya en ley cuáles son estas consideraciones, dentro de las cuales una de las que nosotros poníamos sobre la mesa era gravar cierto porcentaje de impuesto sobre la utilidad, sobre el ingreso, perdón. Parece que lo que el presidente ha manifestado es sobre la utilidad. Grabar cierto tipo de impuestos sobre la venta mensual grabada a grandes contribuyentes y a todos los participantes de esta economía en proporciones diferentes, obviamente. También grabar un impuesto al patrimonio, que no sé si lo habrá considerado o no, y también dar aportes, días de trabajo a la empresa privada, considerando que a la empresa pública o al sector público ya fueron grabados anteriormente a propósitos de la crisis anterior. También proponíamos y analizábamos la idea de poner o grabar un impuesto adicional, no para que se lo pague, sino para evitar de que se haga una distribución de dividendos, de los dividendos que se mantienen o fueron generados hasta diciembre 31 del 2019, para que se mantengan en la compañía y ayuden a que se pueda cubrir retrasos en cartera y pago de salarios y pago de 15% de participación de trabajadores. Es decir, que vía estos dividendos, al no salir, puedan estar dentro de la economía del país y de la compañía para cubrir de inicio los salarios y materia prima necesaria para seguir operando. También se había propuesto, o habíamos pensado como consideración general, generar barreras de entrada y barreras de salida con cierto tipo de artículos suntuarios, no los elementales, no los del sector agrícola. Considerar probablemente como un incentivo esto a consuma lo nuestro, primero lo nuestro, para que se llegue a pensar que atrás de cada uno de los productos que estamos consumiendo, que han sido fabricados o generados en nuestro país, hay familias, hay economías propias, y ya las están ocupando este concepto en otros países, cerrando sus fronteras, para primero reavivarnos internamente, para luego de esto poder nuevamente reinsertarnos en el mercado internacional y poder nuevamente ser un elemento activo de la economía. Como consideración final, y como todos sabemos, porque esto no se necesita ser ni economista ni manejar números detallados de la economía, como todos ustedes saben, estamos pasando una crisis, vamos a pasar una crisis de recesión bastante fuerte, la cual, además de pedirle a Dios que nos ayude y nos saque de esta, debemos tomar varias herramientas y varias acciones y decisiones para poder salir de la misma. La principal, hoy por hoy, consideramos es estar informados, y es por eso la razón de compartir esta información. Señores, nosotros como OHY y con Miguel Ángel, el doctor Miguel Ángel Puente, que va a hablar a continuación, siempre estamos y estaremos dispuestos a poder compartir
cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de información que la consideremos pertinente, para lo cual más tarde, luego de la charla del doctor Miguel Ángel Puente, estamos amplios y abiertos para poder charlar y poder absorber cualquier tipo de consulta. Y siempre estamos atentos. Que Dios cuide de nuestra nación y de nosotros y que verdaderamente podamos salir rápidamente de esto, inaugurando conceptos como solidaridad por nuestro prójimo, que hoy tanto, tanto lo necesitamos. Es eso, mi estimado Miguel Ángel, entiendo que tú sí avanzaste a escuchar algo de las vidas del presidente y bueno, amigo, aquí estamos para poder seguir dando la información que requieren nuestros amigos, nuestros socios. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Freddy, te agradezco mucho y en verdad en este momento vamos a comenzar entonces a ver los temas de carácter legal respecto a esta emergencia sanitaria, que son los que más nos interesan, que son las implicaciones de carácter laboral y algunas implicaciones respecto del comercio exterior. Te pediría si puedes dejar de compartir, Freddy, para yo poner mi presentación. Perfecto, gracias. Perfecto, estamos ahí. Entonces, quería igualmente aprovechar la oportunidad para agradecer una vez más a EMSA y a la sede Quito por habernos invitado a que podamos compartir junto con UHY y Puente y Asociados este webinar, que creo que lo importante o lo que procura es traer información actualizada respecto a los principales escenarios desde el punto de vista tributario y las soluciones laborales o las alternativas de carácter laboral frente a esta crisis. Y comencemos entonces, como todos ustedes saben, el presidente de la República expidió un decreto ejecutivo 1017, a través del cual se estableció precisamente la suspensión, entre otros temas, la suspensión de la jornada laboral presencial a partir del 17 de marzo y se restringió la movilidad de los ciudadanos durante el tiempo que determine el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia. Estos, en términos generales, dentro de las reglas generales de que a partir del estado de excepción, las personas no pueden ir a su lugar de trabajo, están suspendidas las actividades laborales y las personas no pueden tener libre movilidad durante esta emergencia. Sin embargo, esa regla general tiene unas excepciones, aquellas actividades que sí pueden o sí tienen que estarse realizando y para los cuales las personas sí pueden trasladarse de un lugar a otro, son, por ejemplo, los servicios públicos básicos, los servicios de salud, seguridad, bomberos, aeropuertos, justamente, terminales aéreos, terrestres, marítimos y fluviales, justamente la operación logística en lo que tiene que ver con el transporte de personas y de mercaderías. Otros son los servicios bancarios, la provisión de víveres y los sectores estratégicos. Con esto lo que se permite es precisamente que las personas puedan tener acceso a los alimentos suficientes y necesarios para afrontar esta crisis sanitaria. La industria, cadenas y actividades comerciales de alimentación justamente son aquellas de excepción, las de salud, las cadenas de exportación e importación. Se pretende que el comercio exterior pueda tener una afectación lo mínimo posible. Sin embargo, como ya veremos posteriormente, existen algunas condiciones que hay que tomar en consideración respecto al comercio internacional. La industria agrícola y ganadera también se pretende que no se paralice y que pueda seguir manteniéndose. Los supermercados, tiendas, bodegas, centros de almacenamiento, expendio de víveres, medicinas, igualmente no pueden suspender sus servicios, llámese esto farmacias, supermercados de expendio de alimentos, ¿no? Y las plataformas digitales de entrega a domicilio y otros medios relacionados, obviamente que han sido una alternativa muy importante durante este tiempo de crisis. Y justamente estas plataformas que nos han permitido trasladar alimentos, trasladar encomiendas para que las personas se puedan mantener en su hogar y se puedan quedar en casa, ¿no? Entonces, primero ante la restricción general de acudir al lugar de trabajo y segundo ante los casos de excepción que sí se mantienen determinadas actividades laborales que hemos mencionado, ¿cuáles son las alternativas desde el punto de vista laboral? Las alternativas son, primero, para eso se expidió, el Ministerio de Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial 076 del 12 de marzo, regulando o estableciendo como alternativa el teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? El teletrabajo debemos entender que es una modalidad de trabajo a través del cual el trabajador, en vez de ir a asistir a su lugar de trabajo,
lo realiza desde su domicilio. Hay determinadas actividades, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, los servicios de asesoría legal que no necesariamente se brindan desde las oficinas, sino desde el lugar de domicilio, o los servicios financieros, contables, de auditoría, que pueden igualmente realizarse desde el domicilio, los servicios de un publicista, de una persona administrativa que no requiere ir al lugar de trabajo, sino que puede realizar, acceder al sistema, por ejemplo, contable desde su domicilio. Entonces, en ese caso, la prestación del servicio se mantiene, pero en vez de realizarse desde el lugar de trabajo, se lo hace desde el domicilio. En el caso de que una persona se encuentre en una modalidad de teletrabajo, se entiende que no habrá ningún descuento de remuneración ni tampoco jornada de recuperación porque está realizando su jornada ordinaria de trabajo, pero reitero, lo realiza desde su domicilio. Esto es como regla general, ya veremos unos casos de excepción. El empleador igualmente está en la obligación de notificar al Ministerio de Trabajo a través del sistema SUT, el Sistema Único del Trabajo, en la plataforma web del Ministerio de Trabajo, este cambio de modalidad. Entonces, accede el empleador al sistema SUT y modifica la modalidad de trabajo a teletrabajo para aquellas personas que se encuentren en esta modalidad. La regla general es de que el empleador debe proporcionar al trabajador los medios y herramientas suficientes para el teletrabajo. Estos son los medios tecnológicos, la laptop, el teléfono celular, la computadora, los medios de comunicación. Es la regla general. Sin embargo, ahora nos encontramos en un estado de emergencia, en un estado de excepción, y por lo tanto no veo ninguna restricción para que, por acuerdo entre las partes, puedan estos ser provistos por el mismo trabajador. Eh, eh, Sin embargo, existen algunas actividades en las cuales no se puede realizar a través de teletrabajo o que igualmente se encuentran completamente suspendidas, o también aquellas en casos particulares en que no se han suspendido las actividades. Ante eso, el Ministerio de Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial 077, que posteriormente fue igualmente, el Acuerdo Ministerial 077 fue igualmente modificado a través del Acuerdo Ministerial 080 del 28 de marzo del 2020. Estos acuerdos ministeriales establecen otras alternativas frente a las dificultades de trabajo durante esta emergencia sanitaria. ¿Cuáles son ellas? Esto establece que es potestad del empleador decidir entre tres alternativas: la modificación de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral o la suspensión de la jornada laboral. Indistintamente, esto quiere decir que un mismo empleador podrá tener a unos trabajadores en una modificación de jornada laboral, a otros en una reducción de la jornada laboral y a otros suspendida la jornada laboral. Vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Qué consiste el tema de la modificación de la jornada laboral? La modificación es para aquellos cambios de turno u horarios. Por ejemplo, pensemos la industria de alimentos que no se detiene, que tiene que seguir operativa, que tiene que generar más turnos para poder atender las necesidades respectivas. En ese caso, el empleador está en la posibilidad de establecer distintos turnos, por ejemplo, para en vez de que una persona trabaje de lunes a viernes, 8 horas diarias, 40 horas semanales, posiblemente podría modificarse el turno para que trabaje de lunes a domingo, perdón, de miércoles a domingo, es decir, y tenga los días de descanso lunes y martes en este caso. Entonces existen esas posibilidades de que efectivamente se pueda modificar por disposición del empleador. Otra de las alternativas es la suspensión de la jornada laboral. Pensemos en aquellas actividades que se encuentran cerradas la atención al público y que no pueden realizarse a través de teletrabajo. Por ejemplo, una actividad comercial, una boutique, un local de venta de ropa, un local de venta de electrodomésticos que funciona en un centro comercial y se encuentra cerrado y que por lo tanto no pueden atender. En ese caso, el empleador tiene la posibilidad de suspender la jornada laboral. ¿Qué significa la suspensión? Primero, que el trabajador no va a ir al lugar de trabajo, no puede ir al lugar de trabajo. Segundo, que el empleador va a pagar la remuneración completa de ese trabajador. Tercero, que el trabajador tiene la obligación de recuperar el tiempo que no trabajó. Y cuarto, que si el trabajador no puede o no quiere recuperar, entonces pierde el derecho al pago del tiempo que estuvo suspendida la jornada laboral. Ese tiempo de recuperación tiene unos límites, es decir, cuando se supere esta emergencia sanitaria, entonces los trabajadores tendrán la obligación de
recuperar el tiempo que no laboraron. Es decir, imaginemos que se reanudan las actividades, trabaja las 8 horas diarias ordinarias y después de esas 8 horas diarias tendrá que recuperar el tiempo que estuvo pendiente de trabajo. Solo si recupera, entonces tiene derecho al pago correspondiente. Si no recupera, si no puede recuperar, si no quiere recuperar, pierde el derecho al pago de este tiempo. Y esta jornada de recuperación tiene un límite, 12 horas semanales, ¿sí? Y 8 horas el día sábado. Es decir, de lunes a viernes podrá recuperar hasta 12 horas adicionales en total de lunes a viernes después de la jornada ordinaria y el sábado 8 horas. Igualmente, hay que mencionar que tanto la modificación como la suspensión de la jornada laboral tienen que estar notificados al Ministerio de Trabajo a través del sistema SUT, que igualmente ya mencioné anteriormente. Tanto la modificación o la suspensión de la jornada laboral terminan por acuerdo de las partes o por la finalización de la declaratoria de emergencia nacional. La tercera alternativa es la reducción de la jornada laboral. Pensemos entonces en aquellas actividades que o pueden hacerse por teletrabajo o que están realizándose presencialmente, pero que no se requiere la jornada ordinaria de 8 horas laborales diarias, es decir, 8 horas diarias, 40 semanales. En ese caso, la ley establece el Acuerdo Ministerial 077 en concordancia con el artículo 47.1 del Código del Trabajo que por 6 meses, ¿sí?, puede establecerse una reducción de la jornada laboral. Estos 6 meses podrían ser prorrogados por una sola vez adicional, por 6 meses adicionales, en cuyo caso, con el acuerdo con el trabajador, se puede rebajar la jornada, reducir la jornada laboral de 8 horas diarias a 6 horas diarias y por lo tanto existe ahí sí una reducción proporcional de la remuneración. Pongamos un ejemplo simple. Una persona ganaba $800 mensuales por laborar 8 horas diarias. Con la reducción de la jornada a 6 horas, que es el mínimo al cual se puede reducir la jornada, la persona ganará de $800, pasará a recibir $600. Es importante mencionar que existe una reducción en este caso en la remuneración. Esta reducción es temporal mientras se haya solicitado el acuerdo correspondiente o la aprobación por parte del Ministerio de Trabajo, únicamente por 6 meses y de manera excepcional hasta por 6 meses extras. Esta reducción de la jornada tiene que igualmente notificarse a través del sistema SUT del Ministerio de Trabajo. Respecto a los ejercicios económicos también, en los cuales imaginemos hipotéticamente que terminada esta etapa de emergencia, esta complicación económica, esta reducción de la jornada y también de la remuneración, pensemos que la compañía al final en el ejercicio económico que se cierra el 31 de diciembre del 2020 tiene utilidades. En ese caso, para que la empresa pueda distribuir sus utilidades a los accionistas, tendrá que previamente cancelar a los trabajadores el valor que dejó de pagarles por concepto de la reducción de la jornada. Cabe también mencionar que los aportes a la seguridad social se seguirán realizando sobre la remuneración ordinaria del trabajador por parte de la empresa, es decir, en este caso sobre los $800 el aporte patronal. Estas son las tres alternativas que establece precisamente el Acuerdo Ministerial 077. Sin embargo, hay otros temas adicionales de materia laboral. Solamente para complementar lo que ya mencionó Freddy anteriormente sobre el anuncio, ya todos ustedes se van a poder enterar posteriormente sobre los anuncios del presidente de la República respecto a las medidas económicas, pero unas que tienen una incidencia de carácter laboral es una contribución que realizarán las personas que tienen ingresos en relación de dependencia. Desde aquellas personas que ganen $500 mensuales realizarán un aporte mensual de un valor mínimo, en este caso $2 mensuales, y hasta la persona, ha puesto un ejemplo, que gane $50,000, que realizará un aporte de $4,400 mensuales durante 9 meses. Esta es una implicación de carácter económico laboral. Y también un tema importante es que el seguro de desempleo, como ustedes saben, actualmente se permite que cuando una persona pierde su empleo, tiene que transcurrir 60 días para que pueda optar por recibir el seguro de desempleo. En este caso, se va a reducir este tiempo de 60 días de espera para el seguro de desempleo y serán únicamente 7 días, lo cual me parece una medida acertada para que las personas que lamentablemente por alguna razón pierden su empleo puedan acceder al seguro de desempleo.
Igualmente, la cobertura del seguro de salud, que normalmente es cuando una persona termina la relación laboral, la cobertura de salud se realiza por 90 días, con la propuesta realizada se extenderá la cobertura hasta 120 días. Esto respecto a las últimas medidas anunciadas, más otras de carácter general y tributario que ya los iremos comentando. Pero quiero dar ahora paso a Guillermo Córdoba. Él es socio del estudio jurídico Puente y Asociados. Él es el responsable también del área laboral y del área judicial de litigios del despacho, quien va a complementar esta exposición con algunas consideraciones adicionales de carácter laboral. Posteriormente a Guillermo también daremos la palabra a la abogada Giovanna Puente, quien también es socia del estudio jurídico Puente y Asociados, y ella es la responsable del área de propiedad intelectual y asuntos regulatorios, quien nos estará comentando algunos temas particulares sobre el tema de comercio exterior. Así que, Guillermo, por favor, acompáñenos ahora contigo. Gracias. Buenas tardes con todos. Qué gusto poder compartir con ustedes. Sí, como Miguel Ángel había comentado, yo voy a continuar con la exposición de los temas laborales, por lo cual le ruego un minuto para poder compartir mi exposición. Perfecto. Entremos en materia entonces. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar yo principalmente voy a hablar del acuerdo MDT 2020-080 que dictó el Ministerio de Trabajo y adicionalmente de algunas alternativas adicionales que podría manejar el empleador en estas situaciones de crisis. Entonces, en primer lugar, veamos que una reforma importante que estableció el acuerdo MDT 080 es básicamente que los empleadores y trabajadores de común acuerdo podrán establecer un calendario de pago de remuneraciones durante el tiempo que persista la suspensión emergente de la jornada laboral. Se aclara que la remuneración de los trabajadores es renunciable y por tanto consiste en un mecanismo de pago diferido por cuotas. Resumiendo este tema, encontramos que básicamente empleador y trabajador de mutuo acuerdo pueden establecer una fórmula de pago para las remuneraciones que se han generado durante la suspensión emergente de la jornada laboral. Insisto, ¿cuáles son los elementos o los 3 puntos que tenemos que tener en cuenta? El común acuerdo, pago diferido de cuotas, no reducción de remuneración. Como siguiente elemento, vamos a hablar de la planificación emergente de vacaciones. De igual manera, el acuerdo 080 generó un cambio. Como todos conocemos, los trabajadores tienen derecho a usar de 15 días de vacaciones al año y los trabajadores que hayan trabajado más de 5 años tendrán derecho a un día adicional por cada año de servicio. Normalmente, ¿quién tiene la potestad legal de fijar el periodo vacacional? De acuerdo al artículo 73 del Código del Trabajo, el empleador. Pero el empleador tiene que avisarle al trabajador por lo menos con 3 meses de anticipación el periodo en el que tomará sus vacaciones. ¿Qué es lo que ha cambiado el acuerdo 080? Fruto de la emergencia nacional, actualmente no es necesario ese periodo de 3 meses. Es decir, que el empleador unilateralmente podrá fijar la fecha de inicio y fin de uso de las vacaciones acumuladas a que tuviese derecho el trabajador. Es decir, en resumidas cuentas, lo que vamos a hacer es que el empleador en este momento está en la facultad legal de poder aplicar a vacaciones los periodos de suspensión de la jornada presencial de trabajo unilateralmente, es decir, sin permiso de los trabajadores. ¿Cuándo el empleador va a necesitar permiso de los trabajadores o acordar con los trabajadores? Cuando sea necesario anticipar vacaciones. Entonces, en conclusión, las vacaciones que el trabajador tenía pendientes las podemos aplicar a la emergencia sanitaria. Si necesitamos para aplicar a la emergencia sanitaria anticipar vacaciones del trabajador, necesitamos de su aceptación o, mejor dicho, del común acuerdo. Adicionalmente a ello, el Ministerio de Trabajo en este acuerdo 080 establece que el empleador y sus trabajadores de mutuo acuerdo podrán convenir modalidades de trabajo establecidas en las normativas pertinentes que respondan a condiciones concretas como la imposibilidad de movilización, la prevención de riesgos a que esté expuesta la salud de trabajadores, las condiciones económicas que enfrente la empresa, con la finalidad de precautelar el empleo y sin que tales modalidades impliquen la renuncia de derechos de los trabajadores. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que este acuerdo faculta que el empleador y trabajador se pongan de acuerdo para buscar mecanismos mixtos entre las diferentes opciones que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para facilitar el trabajo, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, un mecanismo mixto podría ser que exista teletrabajo y reducción emergente de la jornada laboral, es decir, que el trabajador
se le reduzca su jornada a 6 horas, pero que efectivamente estas 6 horas las haga vía teletrabajo. Otra opción podría ser, por ejemplo, hay compañías que no están paradas del todo, que requieren ciertas actividades. Pues podríamos tener, por ejemplo, teletrabajo ciertos días y otros días no. Y hay otras compañías que están operando, pero que de alguna manera hay que precautelar la salud de los trabajadores. Entonces podríamos tener teletrabajo lunes, miércoles y viernes y trabajo presencial martes, jueves y sábado. Entonces, en esa medida, en realidad, ¿qué es lo que nos dice el Acuerdo 080 en conclusión final? Busquemos acuerdos para encontrar las mejores condiciones para que no se limite la productividad, pero al mismo tiempo se garantice la salud de los trabajadores. Con esto terminamos el análisis de la normativa que ha sido expedida fruto de la emergencia. El siguiente paso, o la siguiente opción, es una opción alternativa que nosotros hemos generado, que es el tema de la licencia sin remuneración. ¿Qué sucede ya con las empresas que en realidad fruto de esta suspensión de la actividad presencial y de la suspensión de muchísimas actividades económicas que Miguel Ángel detalló, no han podido tener ningún tipo de ingreso? Entonces puede ser que una alternativa para estas compañías sea una licencia sin remuneración. El Código del Trabajo no regula expresamente el tema de la licencia sin remuneración, pero esta figura sí está contemplada por nuestra normativa laboral, como por ejemplo existe una licencia sin remuneración para realizar actividades sindicales o gremiales que está establecida en el artículo 42, numeral 11 del Código del Trabajo. De igual manera existe una licencia o permiso sin remuneración por 9 meses para atender el cuidado de los hijos recién nacidos, que está en el artículo enumerado a continuación del artículo 152 del Código del Trabajo. Por lo tanto, sí existe en nuestra legislación la facultad de que empleador y trabajador puedan fijar una licencia sin remuneración. ¿Pero qué se necesita? ¿Cuál es el elemento esencial que requiere esta licencia sin remuneración? Que exista mutuo acuerdo. Es decir, el empleador solo no les puede mandar a sus trabajadores de licencia sin remuneración. Pero si empleador y trabajador se ponen de acuerdo en fijar un periodo de licencia sin remuneración para precautelar el trabajo de todos, sí, efectivamente puede haber una licencia sin remuneración. Con estos antecedentes, ¿cuál es nuestra recomendación? El acuerdo debe constar por escrito y en ese acuerdo se fijarán las condiciones de la licencia. Adicionalmente a ello, debe definirse cómo se va a proceder con los aportes del IES. Al respecto hay varias alternativas. Por ejemplo, una alternativa es que la asume el empleador, tanto el aporte personal como patronal. Otra alternativa podría ser que el empleador asume el aporte personal y patronal y luego cuando el trabajador vuelva a percibir ingresos, se descuente su aporte personal. O por último, registrar en el IES como días no trabajados del periodo de licencia para que no se genere aporte para ninguna de las partes. Adicionalmente, como una alternativa creada para este efecto, yo también creo que puede haber un esquema de pago parcial durante la licencia de remuneración. Es decir, no una licencia sin remuneración absoluta, sino una licencia en la que haya un esquema de pago parcial, que tampoco está limitado de ninguna manera por el Código del Trabajo. Una vez, estas yo creo que son las opciones que existen frente a la emergencia en este momento. Pero luego de eso vamos a tener las consecuencias de esta emergencia, de esta suspensión de actividades económicas. Y ahí es cuando puede entrar esta otra opción, el paro patronal. El paro patronal es la suspensión colectiva del trabajo solicitada por el empleador y concedida por un tribunal de conciliación y arbitraje, que ya vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es el trámite para el paro patronal? El empleador presentará una petición ante el inspector de trabajo fundamentado básicamente en dos temas. Falta de materia prima importada siempre que esta falta de materia prima no obedezca a descuido del empleador, a falta de previsión del empleador. Y la segunda, que es por efectos provocados por una crisis económica que afecta a la empresa, siendo la suspensión del trabajo el único medio para evitar la liquidación forzosa, que sería la alternativa aplicable en esta situación de crisis económica en que nos encontramos en este momento. Continuando con el trámite, una vez que el empleador presenta su solicitud, amparado en las dos causales que he indicado, el inspector de trabajo notificará a los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes, concediéndoles 3 días para contestar. ¿A través de quién van a contestar los trabajadores? De su comité de empresas, si es que tuviesen esta asociación de trabajadores, y si no, los trabajadores nombrarán un comité especial que se forme para afrontar esta petición de pago. Una vez que los trabajadores contesten, se conformará un tribunal de conciliación y arbitraje que estará integrado por el inspector de trabajo, 2 delegados del empleador y 2 delegados de los trabajadores. Este tribunal será quien resuelva aceptar o negar la petición de paro. De ser positiva, es decir, de ser aceptada la petición de paro del empleador, se determinará el tiempo de duración del paro. ¿Cuál es el efecto de
de obtener una autorización de paro por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje es que se suspenden los efectos del contrato de trabajo y por lo tanto los trabajadores durante el periodo de paro no tendrán derecho a percibir remuneración. Cabe indicar que existe lógicamente la obligación del empleador de volver a admitir a todos sus trabajadores una vez que termine el periodo de paro. Una vez explicada esta figura jurídica, debo hacer una advertencia que es de suma importancia. El paro únicamente opera desde la autorización del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué sucede si el empleador hace un paro sin contar con la autorización o se prolonga, es decir, supera el periodo que se le autorizó de paro por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Se entenderá como despido intempestivo de los trabajadores y además tendrá que pagar todas las remuneraciones durante el periodo de suspensión de la jornada de trabajo. Con esto terminamos la opción de paro y únicamente me permito hacer una aclaración respecto al tema del despido y terminación de la relación laboral. Como ustedes saben, a través de medios de prensa, redes sociales, ha existido varias versiones sobre el tema de la terminación de las relaciones laborales. Debo indicarles que en estricto sentido legal, hasta la presente fecha, no existe norma alguna que haya fijado prohibición de despidos y o aplicación de cualquier forma de terminación del contrato. Es decir, en resumidas cuentas, el gobierno tiene la intención, ha expuesto su predisposición y su recomendación para buscar precautelar el trabajo. Por eso ha generado estas alternativas que hemos analizado en este momento, pero no existe una prohibición de despido ni terminación de relaciones laborales, por lo cual, si es que en este momento se despide a un trabajador, no existe una sanción ni administrativa ni una indemnización adicional que se tenga que pagar. Es decir, única y exclusivamente se tiene que pagar lo que ha sido determinado en el Código del Trabajo y que se ha venido pagando a lo largo del tiempo de forma general para todos los trabajadores. Con esto termino mi exposición. Espero que pueda ser de utilidad para ustedes y evidentemente les reitero que estamos a sus órdenes para cualquier consulta y en este momento procedo a conceder la palabra a la abogada Giovanna Puente, también socia del Estudio Jurídico Puente y Asociados, quien nos va a conversar sobre temas comerciales. Giovanna, te concedo la palabra, gracias, por favor. Guillermo. Perfecto. Nada más vamos a compartir la pantalla. Excelente. Bueno, antes que nada, gracias a todos por su tiempo. Gracias por el interés en estas charlas. Nosotros como Puente de Asociados estamos comprometidos a dar las herramientas necesarias para aquellas compañías que estén en funcionamiento, así como para aquellas que tengan alguna duda de cómo retornar Sabemos que nos vamos a afrontar a una nueva realidad y tenemos que irnos preparando para ella. Entonces, en esa medida, mi exposición se centrará en aspectos de movilidad y asuntos logísticos que están ahora en esta situación de emergencia. En esta medida, como lo indicó Miguel Ángel Puente, a partir del decreto 1017 que se establece el